Y así como algunos propusieron la muerte y el horror con el atentado a la AMIA, muchos otros, muchos más, pusieron esa cuota humana imprescindible que hace la diferencia. La gente del SAME, los médicos, los socorristas, todos aquellos que frente al horror rápidamente se movilizaron para hacer lo posible, para rescatar vidas. Pero no es fácil, para nada, encontrarse con el horror. Y a partir de esto hubo gente que desde su capacidad profesional se dedicó a coordinar y contener psicológicamente lo que era esa asistencia que estaba obviamente produciendo mucho efecto emocional en aquellos que asistían. La que coordinó, y también tenemos que reconocer, a 29 años, es la licenciada María Cristina Sáenz. María Cristina, buen día. Miguel Steuermann te saluda. Buenos días. Un cariño a toda la comunidad oyente y representada ahora en este medio y acompañando en este día de profundo dolor. María Cristina, ¿cómo fue esa tarea? La tarea que era nueva realmente, porque primera tarea de apoyo psicológico a aquellos que trabajaban en situaciones trágicas como la de que estamos refiriendo hoy, era apoyar y cuidar al que cuida, ¿no es cierto? Porque como usted bien dijo, se encontraba con una situación también totalmente nueva, porque en realidad los socorristas y la mayor parte de los equipos estaban acostumbrados a atender situaciones producidas por daños naturales, por eventos naturales, y producidas por el hombre y de este estilo, la verdad que no. Entonces tuvimos que armar, ¿no es cierto?, todos los protocolos posibles sobre la emergencia para poder responder. En Te- realidad pensemos que usted mencionó un montón de dañados directos o indirectos o colaboradores directos o indirectos, y también están los vecinos, ¿no es cierto?, y los transeúntes, que cumplieron un rol importante. La mayoría no tenían una formación científica, pero sí una formación humana, evidentemente, ¿no? La primera respuesta fue la fase de emergencia, la conmoción, el shock para todos y todas. Y luego de control, que es donde más pudimos actuar sobre aquellos intervinientes, aquellos que trabajaban en rescatar a las personas, en buscar desesperadamente, en atender las familias que desesperadamente esperaban detrás de un escombro que apareciera su familiar, o aquellos que ya sabían que estaban fallecidos y tenían que comenzar a elaborar su duelo. Realmente es sanadora la certidumbre, es sanadora la fe, el acompañamiento de la comunidad y el apoyo psicológico. Recalco esto porque en aquellos tiempos, si bien ahora es algo más cotidiano de hacer dentro de los equipos de apoyo psicológico a los trabajadores del rescate, no era tan común, sinceramente. Estamos hablando de unos cuantos años. Y aquellos que empezábamos en esos momentos eran muy pocos, porque en realidad también aquellos que trabajábamos en rescates o en estas situaciones, bueno, entre comillas pensábamos que no éramos vulnerables. Y sinceramente, sí somos vulnerables. Tenemos límites, tenemos que tener protocolos para responder, y se comenzó a hacer en realidad en la situación de la Embajada de Israel y en la situación que estamos hablando de AMI. Ujú. En realidad, hoy para la comunidad hay mucha presencia en la ausencia, ¿no es cierto? Y eso vuelve a mover la herida. Y también en la colectividad, directa e indirecta, porque el daño es para todos los argentinos. El inconsciente colectivo no olvida.
y guarda los hechos en la memoria. En realidad fue muy importante trabajar con los socorristas y con algunos bomberos en ese momento, algunas enfermeras o enfermeros, para evitar que después tuvieran un síndrome que se llama el síndrome de burnout, o sea, que quedaran quemados, ¿no es cierto?, emocionalmente. La tarea de debriefing, de que ellos larguen sus emociones, de que cuenten lo que estaban viviendo, hizo de mucha ayuda en ese momento. Vuelvo a insistir, sin protocolos muy rígidos, porque no existían. Estaban comenzando y después de ese hecho, bueno, ya nos organizamos todos más certeramente, diría, ¿no? ¿Y usted fue convocada por qué, María Cristina? Yo estaba en ese momento en Cruz Roja, en el área de salud. Recién, al poco tiempo después, fui directora nacional de salud de Cruz Roja y formé socorristas e introduje el tema de apoyo psicológico en la institución, haciendo capacitaciones para ellos. Ahí venía, ¿no es cierto?, comenzando, pero el empujón, sinceramente, por eso todas las tragedias también tienen oportunidades, ¿no es cierto?, no oportunismos, oportunidades para, que fue formar equipos para responder ante estas situaciones, ¿no es cierto?, protocolizados, más científicos, que al comienzo era un poco original, porque esto era como ir del diván a la emergencia, ¿no?, del diván a la calle. Estamos hablando de años en donde nosotros los profesionales de la salud mental estábamos más destinados a otra tarea y tal vez esta no estaba tan intensificada como fue después de estas situaciones. Usted habló reconociendo la tarea del Hospital de Clínicas, ¿no es cierto?, desde ya que estaba cercano y que apoyó muchísimo tanto en las heridas físicas como en las heridas emocionales. Usted habló de protocolos que no existían, había mucho caos y cada uno hacía lo que podía en esos momentos. ¿Tuvieron contacto a posteriori en ese momento y algunos que hayan tenido secuelas por lo que tuvieron que ver, por lo que tuvieron que sentir? En realidad lo que tuvimos fue más que todo información respecto de todas las personas atendidas y derivadas, porque se derivó todo absolutamente al Hospital de Clínicas y de allí a otros centros de salud. Como usted dice y como yo le comento, no estaba todo este seguimiento que luego, ejemplo, en Cromañón pudimos tenerlo. Yo al coordinar los equipos ya tenía otro tipo de protocolos, otro tipo de derivación, un seguimiento tanto de los socorristas, de los trabajadores de rescate, digamos en general, porque no son solo socorristas, hay diversas funciones. Ahí sí los teníamos, pero en aquel momento no, porque en realidad, seamos sinceros, ¿quién esperaba un impacto por parte del hombre de este tenor, ¿no?, de esta fuerza? Digamos que tragedia. Habíamos tenido una experiencia 2 años antes, pero parecería que no habíamos en ese momento reaccionado. Hoy estamos más preparados, usted dijo Cromañón, tenemos especialistas en contención de situaciones como estas tan graves. Sí, muchísimo más preparados, a nivel nacional y a nivel internacional, porque en aquel momento yo me comunicaba con otros lugares de América, y por ejemplo, con Dinamarca y demás, y estábamos comenzando todos a protocolizar respuestas ante estas situaciones desde el área psicológica. Las otras áreas estaban armadas, tenían sus protocolos, pero el área psicológica era como que la emoción parecía que no estaba en la tragedia. Estaba después, que estaba en las familias, que estaba en los centros de salud, pero tal vez que no estaba en el lugar del hecho. Le quiero hacer 2 preguntas finales, ¿no?, que son muy importantes. Una, acá se trata de un asesinato masivo, el terrorismo,
¿Qué le pasa a un individuo cuando le arrancan de manera violenta a un ser querido? ¿Y qué le pasa a una sociedad, en este caso, cuando además es un magnicidio, por llamarlo así, colectivo, un ataque terrorista? ¿Cómo queda la psiquis, tanto colectiva como individual? Siempre hay dolor, eh, no siempre sufrimiento, porque las personas, hablo de lo individual, las personas tenemos resiliencia en algunos casos, no en todos. O sea, la capacidad de construir en medio de las adversidades, y usted lo habrá visto dentro de la comunidad, y lo vemos, en la comunidad judía, como muchos han incorporado y han llevado dentro suyo, desde un lado de reconstrucción, este sufrimiento. Y desde la comunidad no olvida, el inconsciente colectivo está, y no sabemos cómo reacciona, porque las reacciones de la comunidad ya son más impredecibles. Pero sí sabemos que no olvida. Y también sabemos que la certidumbre, por ejemplo, es algo que ayuda a elaborar las pérdidas y los duelos. El desgarro, la pérdida en una emergencia en una situación trágica de este tipo, produce un estrés traumático y en algunos casos postraumático. No siempre un estrés crónico, y si lo asociamos con las patologías físicas lo vemos mejor. No siempre un estrés crónico. ¿Por qué? Porque hay recursos en muchas personas y en la comunidad y en las familias y en los afectos y en la fe que acompañan y que pueden dejar una cicatriz que se siente en determinadas oportunidades, pero que se puede seguir en la vida con ella. Me imagino que la falta de justicia es un aspecto que debe ser un factor que se agrega a la complejidad, ¿no? La falta de justicia en todos los casos, individual y en tiene que ver con la certidumbre. Si está cerrado el ciclo de la situación vivida, es sanadora. Si no, todavía faltan más elementos para poder cerrar esa herida, ¿no? Licenciada María Cristina Sáenz, como decíamos, queríamos en este día a 29 años reconocer la tarea de tantos y tantos voluntarios que con sus emociones humanas fueron y pusieron su humanidad para acompañar, contener, rescatar, y en ese sentido también agradecerle a usted por esa tan importante tarea que es la contención psicológica de aquellos que pusieron el cuerpo en situaciones como estas y en otras. Gracias por estos minutos. Gracias, y los acompaño a todo el país y acompaño a la comunidad ante este dolor. La licenciada María Cristina Sáenz estuvo a cargo de la contención psicológica ahí, en esos momentos tan difíciles, y nos ha contado, ¿no? No había muchos protocolos, pero pusieron la humanidad que es tan necesaria cuando a veces faltan las herramientas.